Si quieren se ponen de pie en reverencia a la palabra del Señor. Juan capítulo 15, versículos 1 al 4. Aleluya. Si lo tienen, ¿verdad? Síganme con su vista y corazón, y la palabra del Señor se lee como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Oremos. Padre, que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo nos acercamos a ti agradecidos por la vida, por la salvación, por todo lo que nos das, por el privilegio de ser tus siervos, de ser tus hijos, de haber nacido de nuevo, de ser tus discípulos, y por el privilegio, oh Dios, que tenemos de tener tus promesas. Padre, permite que en esta noche, a la luz de esta palabra, tu Espíritu nos hable y nuestros corazones reciban esa palabra inspirada, esa palabra viva, esa palabra poderosa, esa palabra que transforma el alma. Usa tu siervo para gloria de tu nombre y bendice a este pueblo que escucha. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret te lo suplicamos, eterno Dios. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. En esta noche yo quisiera que con la ayuda del Señor meditemos en el tema permanecer en Cristo. Los primeros 17 versículos de este capítulo nos hablan acerca de lo que es permanecer en Cristo, de lo que significa permanecer en Cristo, de lo que significa también no permanecer en Cristo y de las bendiciones que hay si permanecemos en Cristo. Amén. Bajo el punto número 1 que dice lo que es permanecer en Cristo. Primero, lo que es permanecer en Cristo es que Él, aleluya, permanezca en nosotros y nosotros en Él. Digo esto porque la Biblia lo dice, y digo esto porque sería contraproducente que yo les enseñara que permanecer en Cristo es que nosotros permanezcamos en Él, pero no hablemos de que Él permanece en nosotros. O sea que para que nosotros podamos permanecer en Él, Él debe permanecer en nosotros también. Definitivamente. Más, si Él no permanece en nosotros, tú y yo no podemos permanecer en Él. Él siempre ha tomado la iniciativa. El hombre nunca ha podido. Nunca. Dios siempre ha podido y ha querido ayudarnos y lo ha logrado. Aleluya, gloria a su nombre. Primero de Juan, capítulo 3 y versículo 13 dice así, corroborando lo antes dicho. Y dice así, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Quiero hacer una pregunta, sí, que me la responda oralmente, si no, respóndase usted con su pensamiento. ¿Permanece Cristo en ti? ¿Permaneces tú en Cristo? Pregúntate. Preguntémonos. Haciendo una corta meditación, en estos últimos días, en este pleno siglo XXI, mucha gente dice ser cristiano. Amén. Pero de toda esa gente que dice ser cristiano, poquitos imitan a Cristo. ¿Sí? La tercera parte de la humanidad actual, que son cerca de 700,000
millones de habitantes en el mundo. La tercera parte de eso, que vienen a ser como 100 bueno, lo voy a dejar por ahí, pero es una gran cantidad. La tercera parte de los habitantes del mundo profesan ser cristianos. Pero hermanos amados, ¿cuántos de todos los que profesamos ser cristianos hemos nacido de nuevo? Pregunta número 1. ¿Sí? ¿Cuántos de toda la gente que profesamos ser cristianos hemos nacido de nuevo? Cristo dijo bien claro: el que no naciere del agua y del Espíritu no tiene parte en mi reino. Aparte de eso, muchos de todos estos que se dicen ser cristianos, o de los que nos decimos ser cristianos, no queremos nada con Cristo, porque queremos vivir la vida como a nosotros nos da la gana, no como Cristo dice. Tercero, muchos de los que nos decimos ser cristianos en el pleno siglo XXI no queremos nada con la palabra de Cristo. Queremos algo con Cristo, pero no queremos nada con su palabra, especialmente cuando se tocan aquellos puntos que van directo a la llaga, a la herida, al problema, a la dificultad. Y como Cristo así habla, ¿verdad? Cuando aquel joven le salió al encuentro muy, como se dice, muy feliz, voy a usar esa palabra, pero él estaba más que feliz, estaba un poco presumiendo. El joven rico, Jesús le dice: maestro, ¿qué cosa me falta para heredar la vida eterna? Qué bueno que entendía que algo le faltaba, pero cuando Jesús le dice los mandamientos, ¿sabes? Él dice: ¿cuáles? Bueno, dice: no matarás, no hurtarás y todo lo demás que le menciona el Señor ahí. Le mencionó como 2 o 3 mandamientos para guiarlo. Oh, dice: todos los he guardado, desde mi niñez yo los he guardado. La Biblia dice que Jesús, ¿qué dice? Lo elogió por eso. ¿Verdad? Ahí hay un gran ejemplo de lo que el Señor hace. Es un gran ejemplo porque muchos de nosotros a veces no tomamos la actitud de Cristo. No importa si alguien nos presume, hermanos. Bueno, hay que decirle que qué bueno, ¿no? Si está haciendo algo recto, está bien. Por lo menos está haciendo algo que es bueno y hay que elogiarlo por eso. Y también hay que decirle, después de elogiarle, hay que decirle lo otro que no está bien para que sea perfecto. Cristo nos dio ese ejemplo. Lo alabó, dice, lo elogió. Pero luego le dice: ¿sabes qué? Si quieres tener parte conmigo o en el reino de los cielos, ve y vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres y luego sígueme, y tendrás muchos tesoros en el cielo. Gloria a Dios. La Biblia dice bien claro que él se puso triste, se dio la vuelta y se fue, y jamás nunca se puso enfrente del Señor. Jesús siempre busca ayudarnos en lo que nosotros necesitamos. Amén. ¿Se acuerda un día? La Escritura dice claro que en una ocasión Jesús puso un poco fuerte la palabra, y hasta Pedro dice: Señor, al mirar que la gente se levantaba y se iba, se levantaba y se iba. No fue la ocasión de la mujer que hallaron en pleno acto de adulterio, no fue esa vez, fue otra vez. Amén. El Señor estaba predicando, y la gente se iba, y se iba, y se iba. Y creo que Pedrito, como amaba la obra, se afligió. Amén. Y le dice: maestro, es que tu palabra está dura, la gente se está yendo. Amén. Usted ya sabe lo demás, lo que Jesús dijo, ¿verdad que sí? Amén. Dice: bueno, Pedro, si tú también te quieres ir, la puerta está abierta. Amén. Pero en otras palabras, esto yo lo tengo que decir, porque es parte del mensaje. Amén. La gente lo necesita y yo tengo que dar esta palabra. Amén. En otras palabras, si no, yo un día tengo que dar cuenta también. Él tenía que dar cuenta a su padre. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea Dios por los siglos de los siglos. Y estoy en el punto de que mucha gente decimos ser cristianos, pero no queremos nada con la bendita palabra del Señor. Y hermanos amados, usted lo ha oído, ¿sí o no? A lo mejor tú y yo somos uno de ellos, que hay partes de la palabra que nos gustan y otras partes de la palabra que no nos gusta para nada.
Y estamos dispuestos a guardar esto, pero no a guardar aquello. Amén. ¿Verdad que sí? Ok, pues en esta noche, en el nombre del Señor yo les digo que sí, queremos avanzar en nuestra vida cristiana, avanzar en nuestro discipulado, avanzar en nuestro trabajo como servidores del Señor, como hijos de Dios, como verdaderos hijos suyos. Gloria a Dios. Crecer, aleluya, dar frutos, ser hombres de bien, mujeres de bien, que transformen el lugar donde viven. Hermanos, tenemos que, el hermano Isidro usó esta palabra el jueves pasado, definirnos. Amén. Definirnos. Aleluya, gloria al Señor. Chequear nuestra vida a la luz de la bendita palabra del Señor y decirle al Señor: ya no quiero más contemplarme a mí mismo, sino que quiero, Señor, escuchar tu palabra y dejar que tú hagas conforme ella dice. Porque yo quiero realmente ser diferente. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor por siempre. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Hay un himno que es muy espiritual, el himno que dice: si consagro todo a Él y si soy su siervo fiel, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Hay un texto que dice, que lo dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, ¿verdad que sí? Amén. Hay otros versículos que dicen: nadie podrá separarnos del amor de Cristo, Amén. del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni el hambre, ni la abundancia, ni el sueño, ni la falta de sueño, ¿verdad que sí? Amén. Ni la abundancia, ni la salud, ni la enfermedad, ni la vida, ni el día, ni la noche, ni la tristeza, ni el gozo, ni la pobreza, ni la riqueza, ni ángeles, nada. Amén. Bueno, este hombre podía decir eso porque creo que era un verdadero discípulo del Señor. Amén. Gloria a Dios. Pues como estos hombres, nosotros tenemos que estar dispuestos, aleluya, a hacer. Amén. Porque permanecer en Cristo significa que Él permanezca en nosotros y nosotros en Él. Y que Cristo permanezca en nosotros y que nosotros permanezcamos en Él, dice el versículo que leímos, es que su Espíritu está en nosotros, porque Él nos lo ha dado. Y esto es bien importante, esto es básico, esto es parte de la doctrina del Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Amén. Es parte de la doctrina. Y recuerde que, según la de Juan, versículo 9, dice que si alguien no acepta la doctrina de Cristo, no tiene al Hijo ni al Padre. Amén. Y si alguien cree en el Hijo, cree en el Padre y tiene que aceptar la doctrina de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y su doctrina dice que para ser cristiano hay que tener su Espíritu Santo. Aleluya. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Bien, sigo adelante. Lo que es permanecer en Cristo es guardar sus mandamientos. Amén. Guardar sus mandamientos, amada iglesia. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. En el versículo 10 del capítulo 15 de Juan, si usted lo tiene allí o lo ve en la pantalla, si el hermano David lo está poniendo, ellos son hábiles para esto, que Dios los bendiga. Amén. Si no es el caso, entonces en su Biblia, en el capítulo 15 y el versículo 10, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente. Recuerden que estamos viendo lo que es permanecer en Cristo. Amén. Y la Biblia confirma que permanecer en Cristo es guardar sus mandamientos. Amén. Juan 15:10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Lo que es permanecer en Cristo es guardar los mandamientos del Señor. Los mandamientos del Señor son muchos, son bastantes. La Biblia dice que no son gravosos, o sea, no son difíciles de guardar, Amén. no son difíciles de llevar, no son difíciles. Amén. Bueno, son difíciles y hasta imposibles para los que no son discípulos de Cristo, porque no tienen el Espíritu del Señor. Amén. Sin el Espíritu del Señor nadie puede hacer absolutamente nada. Amén. Amén.
de lo espiritual. Sin el Espíritu de Dios ninguna persona puede hacer nada. El mismo capítulo dice, el versículo 4 que leímos, ¿qué dice? Separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Gloria a Dios. Sin el Espíritu de Dios nada podemos hacer. Le estamos hablando entonces a gente que es discípulo de Cristo, que tiene a Cristo en su corazón, que tiene el Espíritu de Dios. Si alguien considera ser seguidor de Jesucristo, cree que tiene el Espíritu de Dios, tiene que asegurarse también de que permanecer en Cristo significa obedecer sus mandamientos. Amén. Obedecer sus mandamientos. Bendito sea el Señor. En cuanto a mandamientos, en Mateo capítulo 22, tal vez usted se recuerda ese hermoso pasaje, los versículos 36 al 40. La Biblia dice que un intérprete de la ley, al mirar que Jesús había contestado acertadamente a las otras personas, se acercó para tentarle, le dijo: Maestro, ¿cuál es el primero y grande mandamiento? Oh, como si el Señor no hubiera sabido, ¿verdad? Amén. Entonces Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Aleluya. Y con todo tu ser. Y el segundo le dice, este es el primero, señala, y grande mandamiento. Y el segundo, dice el Señor, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y concluye diciendo: en estos dos mandamientos se resume toda la ley. Mateo 22, 36 al 40. En estos dos mandamientos, dijo Jesús, se resume toda la ley. Yo pregunto esta noche, a la luz de este mensaje, ¿qué tal andamos, amada iglesia, en cumplir el primer mandamiento? Medite. Gloria a Dios. Gloria a Dios. O sea, es cuestión de tomar conciencia, ¿verdad? Amén. A veces me río y no me estoy riendo, no es que esté enojado, simplemente estoy yo mismo haciendo conciencia Gloria a Dios. de lo que digo, de lo que el Señor me ha dado, de lo que dice su palabra. Hagamos juntos conciencia. Hermanos, permanecer en Cristo es lo más hermoso, lo más lindo que el ser humano puede encontrar. Amén. Gloria a Dios. Porque es un gran privilegio. Amén. El que permanece en Cristo puede tocar el cielo, puede mirar el cielo, puede sentir la presencia del Señor, Amén. puede clamar y el Señor le responde inmediatamente. Gloria a Amén. Puede decir: así será en el nombre del Señor, y eso sucede. Eso es lindo. Pero antes de llegar a ese punto, que aquí también está descrito, asegurémonos de este primer punto. La clave es permanecer en Cristo, permanecer en Él, para que el dolor de cabeza se vaya, para que el dolor de estómago se vaya, para que el cáncer desaparezca, para que los demonios se vayan, para que el Espíritu fluya, hermanos, para que sucedan cosas grandes. Amén. Recuerde que Cristo dijo: cosas mayores que las que yo hice, vosotros también haréis, Amén. porque yo voy a mi Padre. Esas son promesas del Señor para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y debemos de creerlo. Y cuando alguien permanece en Cristo, lo cree. Y cuando alguien no cree y permanece en Cristo, lo hace. Amén. Amén. Lo hace. Y yo sé que muchos hemos dicho aquí: queremos que aquí sucedan milagros. Yo quiero que Dios me use y que sucedan maravillas. Pues para que eso suceda, tenemos que permanecer en Cristo y que Él permanezca en nosotros. Gloria a Dios. ¿Qué tal andamos en cuanto a el primer mandamiento? ¿Es Dios nuestra prioridad? Aquellos días en que nosotros no tenemos un trabajo secular, para los que trabajan así con un patrón y están sujetos a su patrón, cuando les dicen que tienen que trabajar, pues ni modo, porque si no les quitan el trabajo. Pero cuando no trabajan, y en lugar de venirse a la iglesia, buscar al Señor, adorar a Dios y apoyar la obra del Señor, se quedan durmiendo o viendo el partido de fútbol, ¿le están demostrando al Señor que lo aman o no? No. Llévese eso en su conciencia y en su corazón esta noche. Gloria a Cristo. Si seguimos como ayer, siempre vamos a estar peor o igual. Amén.
no hay garantía de estar igual, sino peor, porque cuando alguien se mantiene de una forma, no tiene tendencias a mejorar, sino a menguar, a fracasar. Amén, amén. Sí, es muy peligroso mantenerse en un solo nivel. La conformidad es peligrosa, es enemigo del ser humano. Gloria a Dios. Yo les digo esto por amor a Cristo y por amor a sus almas. Amén. Aleluya, bendito sea el Señor. Porque si tú y yo ya somos salvos, debemos de abrazar la salvación, amar la salvación, no perderla. Queremos ganar más almas para Cristo y lo vamos a lograr si permanecemos en Cristo. Hablamos de su palabra, mantenemos un testimonio exacto, como Dios dice, vamos a ganar a muchos para Cristo. Pero sería contraproducente querer ganar a muchos y perder a los que ya están. Amén. Entonces es importante que los que estamos nos aseguremos de permanecer en Cristo y crecer en Él. Amén. Mejorar nuestro caminar, Gloria a Dios. mejorar nuestra vida. Aleluya. Hermanos, las cosas materiales aquí se van a quedar. Amén. La vida no consiste, dijo Jesús a un hombre que se hizo rico, que era rico y se hizo más rico. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Está escrito en la Biblia. Dice que tanto le había producido su tierra y sus ganados, que dijo, oh, dice, muchos bienes tengo, ¿qué haré? Era un buen administrador, rapidito pensó y dijo, derribaré mis graneros, los haré mayores y ahí guardaré mis bienes. Amén. Y después que lo hizo, dicen que dijo, oh, alma, muchos bienes tienes, regocíjate. Oh, pero en ese momento una voz le habló y le dijo, necio, Gloria a Dios. esta noche vienen por tu alma. Y todo lo que hiciste, ¿de quién será? Amén, amén. Así dice la Biblia. ¿Qué voz era esa? La voz divina. Amén. Algo así parecido a lo que Dios le dijo a Nabucodonosor que le iba a pasar. Amén, amén. Dios le habló a través de una visión a Nabucodonosor, ¿verdad? Ese árbol frondoso, bien alto, en donde las aves venían y hacían nidos ahí, y ahí vivían, se procreaban allí inclusive, y las bestias del campo ahí se acobijaban de la sombra, pero que de pronto fue cortado, y por 7 tiempos, nada más la cepa estuvo allí en la tierra, Amén. y de pronto reverdeció. Se asustó y no había sátrapa o sabio de su reino que le pudiera decir lo que aquel sueño decía. Amén. Pero Daniel tenía el Espíritu de Dios y Dios revelaba a través de su Espíritu las cosas. Y Daniel le dice, tú eres este hombre que has crecido por la misericordia de Dios y todos los reinos prácticamente dependen de ti. Amén. Pero tú eres ese árbol que será cortado. Sí, Señor. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre. Y se asustó más todavía. Mas, sin embargo, la Biblia dice que Daniel le dijo, le advirtió y le dice, todavía tienes tiempo de arrepentirte, de hacer las cosas correctas, reconocer que el Dios de la gloria es el que reina, Amén. el que pone y el que quita reyes, compréndelo. Gloria a Dios. Y Dios puede evitar que esto suceda. Amén. Mas, sin embargo, el hombre oyó, pero no quiso obedecer. Amén. Continuó engreído, creído, pensando que sus habilidades y posibilidades le podían dar todo lo que quería. La estabilidad que tenía, mantenérsela y darle más. Y un día dice que se paseaba, eso está en Daniel 4. Amén, amén. Usted va y lo lee en su casa para que vea que no le estoy contando cuentos, Aleluya. sino lo que la Biblia dice. Amén. Amén. Y dicen que dijo, ¿acaso no es esta la gran Babilonia que he edificado con mi fuerza y con mi habilidad? En otras palabras, se consideraba hermanos, un tremendo administrador, un tremendo gobernante. En ese mismo momento, dice la Biblia, en ese mismo momento, después de decir esas palabras, perdió el conocimiento o el razonamiento del ser humano. Amén. Amén. Y se quedó nada más viviendo por instinto como los animales.
Y como ya no razonaba, tuvo que ser quitado de entre los humanos y ser puesto en el campo. Y por 7 tiempos o 7 años pasó, dice, durmiendo y comiendo en el campo con los animales. Y le creció el pelo o el cabello como a los animales, y las uñas de los pies y de las manos como a los animales, y se mojaba del rocío del campo. Y después de 7 tiempos le volvió el conocimiento y razonó positivamente. Dijo: oh, entiendo que solamente hay uno que tiene poder y potestad y capacidad de poner y quitar reinos, y es el Dios todopoderoso, el Dios de los cielos, el Dios de Daniel. Aleluya, hermanos. Entonces dice que en ese mismo momento, cuando reconoció estas grandes verdades, fue colocado de nuevo en su reino y siguió gobernando. Dios permitió eso para que con autoridad pudiera escribir y sellar con su sello, con su anillo de rey, aquellas ordenanzas. Dice que mandó a todos los pueblos, naciones y tribus y lenguas a decir: alaben y honren y sirvan al Dios de los cielos, al Dios de Daniel, y cualquiera que no lo haga sea descuartizado y su casa se ha puesto en voladar. Son hermosas enseñanzas, hermanos. Hermosas enseñanzas. Les digo esto basado en ese punto. Permanecer en Cristo es guardar sus mandamientos. El primer mandamiento dice: amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Amén. Mi pregunta era: ¿le estamos amando? ¿O estamos como en Nabucodonosor, pensando que por nuestras fuerzas, nuestras comodidades, nuestras habilidades? No, hermanos. Hay que darle prioridad al Señor. Amén. Él debe de ser número 1 en nuestra vida. Amén. A veces desechamos a Dios nosotros. Una pequeña cosa nos ofrecen por ahí y nosotros ya andamos detrás de esas pequeñas cosas. Y a Dios le damos la espalda. Amén. ¿Qué estamos demostrando ahí? ¿Que amamos a Dios o que no lo amamos? Si decimos que lo amamos haciendo semejantes cosas, solamente somos mentirosos. Gloria a Dios. Asegurémonos de amar al Señor. Amén. Asegurémonos de amar al Señor. Gloria a Dios. Amén. Es cierto que el amor debe irse perfeccionando en nuestras vidas. Y se va perfeccionando a medida que nos vamos metiendo Y amén. en nuestra búsqueda de su rostro, a través de la oración, a través de la consagración, a través de la asistencia a los servicios. Amén. Hermanos, eso de congregarse no es que al pastor se le antoje o se le ocurra que porque los quiere ver en el templo. No. Eso es porque el Señor dice que tenemos que congregar. Amén. Amén. Todos tenemos que congregar. ¿Y por qué? Por muchas razones. Una, porque tenemos que adorar a Dios todos juntos. O sea, es la ley de Dios que nos congreguemos para adorarle. Y otra, porque en el culto nosotros nos beneficiamos. Amén. Nosotros crecemos. ¿Cuántos han sido sanados ya en este culto? Amén. Aquí ha habido gente sanada en este culto. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Aleluya, en medio de la alabanza el Señor se mueve de una forma tan linda, Amén. divina, hermosa. Y amén. Y en medio de la predicación, aunque esté serio el predicador y aunque esté un poco asentadita la palabra, pero si es palabra de Dios, ahí hay vida, ahí hay sanidad, hermano. Ahí hay libertad, hermano. Ahí es donde los demonios se retuercen, se encogen, y si se quedan les va peor. Tienen que ir. Ojalá solo ellos, usted no. Aleluya, gloria al Señor. No va a decir a alguien: yo me voy con ellos. No, no, no. Oh, quédese usted y que los demonios se vayan. En el nombre de Jesús. Como aquí pronunciamos el nombre de Jesús y sabemos que Él vive y reina por los siglos. Él murió por nuestros pecados para salvarnos. Y nos ha salvado porque hemos creído eso, de que Él murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día
y que nos ha dado, aleluya, el ministerio de la reconciliación. Y Pablo dice, como si Dios lo dase por nosotros, reconciliaos, dice el Señor, reconciliaos con Dios. Mire, Dios suplica a la gente que se arrepienta de sus pecados. Dios es bueno. Amén. Aleluya. Y, hermanos amados, maravilloso es, pero Dios, que es bueno, precioso, un día lanzará al diablo al infierno y al lago de fuego. Amén. Y a los demonios también. Y el diablo lo sabe. Cuando los demonios escuchan el nombre del Señor Jesucristo, tiemblan. Sí, Señor. Amén. Reconocen la autoridad de su nombre. Y reconocen también a los hijos de Dios. Amén. Y reconocen cuando se habla su palabra también. Amén. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. Reconocen dónde se les da cabida y dónde no. Y aquí no se les da cabida. Amén. Aquí el único que cabe y que es grande es el Señor Dios Todopoderoso. Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya, aleluya. Sí, Señor, amén. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Estamos hablando de guardar los mandamientos del Señor. Amén. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo nos va con este mandamiento? Que Dios nos ayude, dijo Marino en un canto. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a mejorar. Que Dios nos ayude a cambiar. Que Dios nos ayude a amarnos. Que Dios nos ayude a amar aún al que no nos ama. Porque permanecer en Cristo es guardar sus mandamientos. Y estos dos son los más principales. Si guardamos estos dos, guardamos todos los demás. Si estos dos no los guardamos, ¿por qué le buscamos a los demás? ¿Sí? Si no guardamos estos dos, va a ser difícil guardar los otros. Estos son la clave, la base. Amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Alabados al Señor por siempre. Aleluya. Aparte de eso, ¿qué es permanecer en Cristo? O lo que es permanecer en Cristo, de una forma afirmativa, es no solo que Él esté en nosotros, que tengamos a su Espíritu y que guardemos sus mandamientos, sino que tú y yo podamos andar como Él anduvo. Amén. Gloria a Dios. Todo eso es permanecer en Cristo. Primero de Juan 2:6. Primero de Juan 2:6 dice lo siguiente. Lo voy a leer. Ustedes ya lo están viendo. Correcto. El apóstol Juan está hablando acerca de quién es nuestra propiciación, la propiciación por nuestros pecados. Dice que es Jesucristo, el versículo 1 del capítulo 2. En el mismo versículo el Señor ha dicho, estas cosas les escribo para que no pequen. O sea, el mandamiento del Señor es que no pequemos. En el mismo versículo dice, y si alguien ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo voy a llegar al 6, pero me tengo aquí. Porque yo sé que aquí hay más de alguno que todavía no se goza en la alabanza. Hoy me paré allá atrás sin ninguna intención. Nomás quería encontrar a David allá, pero me di cuenta que él estaba acá. Me quedé entonces un rato allá, pero los pude observar. Y como que por ahí tuve una idea. Me voy a poner en diferentes ángulos. No está muy grande el templo, está pequeño, así que es muy fácil. Para mirar cómo actúan las ovejas, ¿verdad? A la hora de adorar al Señor. A veces los veo de frente, pero tengo mis ojos cerrados. Muy bien me miran que tengo los ojos cerrados, entonces. Pero ahora pueden mirar de allá para acá y ver algunos hermanos que no se pueden gozar todavía en la alabanza. Hermanos, ¿quién no se puede gozar en ese, en la alabanza al Señor, especialmente en ese canto? Cuando el Señor hiciere volver la cautividad. Amén. Seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza. Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová. Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Oh,
gloria a Dios. Y así como David andaba y como David danzaba y como David fluía. Amén. Eso es hermoso. Amén. Yo no sé cómo alguien puede permanecer quieto cuando esa alabanza se Gloria entona. a Dios. Pero pude visualizar, no lo hago de manera de que se sienta mal, pero quiero decir esto. Pero sí quiero que se cuide. Siga viniendo también, por supuesto, ¿verdad? Porque si no, por esto que dije, ya no quiere venir, entonces usted perdió. Yo quiero que siga viniendo, yo le amo, yo le quiero con todo mi corazón. Amén. Sí. Amén. Pero posiblemente alguien no se puede gozar todavía porque necesita reconciliarse con Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Verdad? Sí, amén. Porque el Espíritu de Dios no está allí. Entonces, yo no puedo esperar que alguien se goce en la alabanza si su corazón está destruido, está machacado, está apaleado, está muerto, no tiene vida espiritual, solo tiene vida física, vida natural, pero no tiene vida espiritual porque hay una separación entre tú y Dios. Gloria. Como dice Isaías 59:2, es que los pecados han hecho separación entre Dios y vosotros. Amén. Si ese es el caso, es imposible gozarse uno en estas cosas. Amén. Cuando ese es el caso y el viernes le invitan a la gente a ir a las barras show, entonces ahí se gozan, porque la carne se goza, Amén. Amén. ¿verdad? Pero si le invitan a uno al culto, entonces no se puede gozar. No le estoy criticando, estoy diciendo simplemente la verdad. Amén. Y quiero decirle esta noche que tú y yo podemos cambiar a la luz de la palabra del Señor, y oír la voz del Señor y reconciliarnos con Dios, hermanos. Para que este corazoncito marchito y apaleado que vive en tinieblas ya no viva más así, porque se está muriendo. Se está muriendo, se está muriendo. Y Dios le quiere dar vida ahora mismo. Ahora le quiere dar vida y vida en abundancia. Aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a tu Si nombre. no permanecemos en Cristo, estamos muertos. No podemos hacer nada, dijo el Señor. Nada. Nada. Amén. Mucho menos que nos puedan regañar. ¿Verdad que sí? Aleluya. Amén. Pero cuando el Señor está con nosotros, hasta los regaños aceptamos. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios. Diga usted como Pedro esta noche: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Dígale al diablo, porque acaso el diablo le está hablando una voz diferente ahora. En el nombre de Jesucristo reprendemos cualquier voz del enemigo y del diablo, Amén. para que solamente la voz del Señor se oiga y su voz prevalezca, su palabra viva. Aleluya. Gloria a Y el Dios. versículo 6 dice: el que dice que permanece en Él, o sea en Cristo, debe andar como Él anduvo. La pregunta ahí es: ¿cómo anduvo Cristo? ¿Cómo anduvo Cristo? Desde que nació, ¿cómo fue obediente a sus padres? Amén. Ya cuando, hermanos amados, comenzó su ministerio público a la edad de 30 años. Y cómo se dedicó, aleluya, al trabajo, al ministerio, al servicio. Cómo amó, aleluya, cómo ayudó, cómo ministró a la gente, Amén. cómo fue misericordioso, cómo fue paciente. Aleluya, cómo fue de correcto, justo, transparente. Aleluya. Gloria a Dios. Yo creo que el trabajo de nosotros como discípulos, amada iglesia, es indagar acerca de la vida de nuestro Maestro, de nuestro Señor, Amén. y aprender de Él. Amén. Y aprender de Él. ¿Cómo lo dijo? No, aprender de mí. En Mateo 11, 29, 28 y 29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén.
tierno, sensible a las necesidades. Amén. Aleluya. Pero por sobre todo, hermanos, puro, Amén. limpio y santo. Puro, limpio y santo. Sí, amén. Gloria a Dios. Aleluya, bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Bendito sea su nombre por los siglos Sí, de los amén. siglos. Y para ir concluyendo a causa del tiempo, permanecer en Cristo es no pecar. Amén. No porque yo lo diga. A veces uno lo dice. Estos que se creen, santurrones. No es Legaliza. que uno se crea, es lo que la Biblia dice. Amén. ¿Verdad que sí? Es lo que la Biblia dice y ese debe ser nuestro lema. Por el pecado, Cristo tuvo que morir. Amén. En otras palabras, el pecado hizo morir a Cristo. Amén. El pecado hizo sufrir a Cristo. Amén. ¿Sí? El pecado fue la causa de la muerte de Cristo. Amén. Si no hubiese habido pecado en el mundo, Jesús no hubiera muerto. Amén. No hubiera tenido que morir. Y el pecado no solo fue la causa de la muerte de Cristo, sino que el pecado es la causa de toda la situación caótica que se vive en el mundo entero. Y de todo el problema que hay en la selva, en las montañas y en los mares. Pescaditos comiéndose a los pescaditos, persiguiéndose entre ellos, animales matándose entre ellos, hombres matándose entre ellos. Ahora los hombres hasta están matando a los hombres y se los están comiendo. Santo. ¿Sí o no? Sí, amén. Se están... Aunque sean esas drogas poderosas que están utilizando ya, ¿verdad? Porque ya no hay a qué utilizar. Y la reacción es esa, pero de todas maneras es consecuencia del pecado. Amén. Yo siempre digo, si usted ama al Señor, cuídese de no pecar. Y si amamos a esa creación bonita, cuidémonos también de eso. Entre menos pecado hay en el mundo, menos consecuencias tristes y dolorosas hay en el mundo. Amén. Sí, Señor. Amén. Eso es algo profundo. Es una gran verdad. Amén. Estas son sencillas palabras, pero contienen profundidad. Y esa es realmente, hermanos amados, la llave. Amén. Si no hay pecado, las cosas comienzan a cambiar para bien. Amén. Pero entre más pecado hay, más dolor, más llanto y más muerte. Sí, amén. Amén. Permanecer en Cristo es no pecar. Primero de Juan 3:6 dice bien claro eso. Amén. ¿Sí? Primero de Juan 3:6 dice así: todo aquel que permanece en Él. Estamos hablando de ¿qué es permanecer en Él? Sí, amén. Bueno, aquí dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Amén. Y todo aquel que Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amén. Y si sigue leyendo, dice que lo que pasa es que cuando alguien permanece en Cristo y Cristo permanece en Él, El que el que está en Él no le debe pecar. Amén. Amén, así es. Hermanos, ¿sí? Amén. Él es todopoderoso. Amén. Sí, amén. Y Él es capaz Sí, amén. de guardarnos sin pecar. Sí, amén. Él es capaz de hacerlo. Así es. Pero primero tú y yo se lo tenemos que pedir. Amén. ¿Sí? Cuando Jesucristo enseñó a orar, dijo: díganle, Padre, no nos dejes caer en tentación. Y Amén. líbranos del mal. Amén. La regla de oro es pedir y se os dará, buscar y hallaréis. Pero algunos cristianos piden: Señor, bueno, a saber, que Dios nos ayude. Sí, amén. Si ayer todavía fuimos, como dijo el evangelista Raymond Ramos, parece, cristianos wichiwachis. Es una palabra, creo, de Puerto Rico. Pero una palabra bíblica. Si ayer fuimos tibios, como dice Apocalipsis 3, Amén. ya no sigamos siendo tibios, porque los tibios Dios los va A vomitar de su boca. a vomitar. Sí, amén.
Si ayer fuimos tibios, de hoy en adelante procuremos ser calientes Caliente. en el sentido espiritual de la palabra, Amén. en el Espíritu de Dios. Amén. Bendito sea el Señor por los siglos de los siglos. Tenemos un ejemplo maravilloso y con esto concluimos. Bajo este inciso, el que permanece en Cristo no peca. La Biblia dice que Jesús, nuestro Señor, fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la Biblia. Hebreos 4:15, ¿verdad? Pero sin pecado. Algunos siempre todavía suelen decir en pleno siglo XXI, pues Él era Dios. Él era Dios. 100% Dios. Pero también 100% hombre. Y todo su ministerio, Él lo desarrolló no como Dios, sino como hombre. Todos los milagros que Él hizo, los hizo como hombre. Sí, Señor. Aún resucitar a Lázaro y otros muertos que resucitó, lo hizo como hombre, no como Dios. ¿Sí? Él oró, Él clamó, Él suplicó, luego ordenó. Él clamó a papá para que el Señor, Dios lo respaldara, y luego dirigió la palabra y los muertos resucitaron. Si no lo hubiera hecho como hombre, sería injusto que luego nos dijera a nosotros, vayan y hagan lo mismo que yo hice, y aún cosas mayores que las que hice ustedes harán. Si como Dios las hubiera hecho, imposible que tú y yo pudiéramos hacer las cosas que Él hizo, porque solamente Él es Dios. Tú y yo nunca podremos ser Dios, ¿o sí? No, ni allá en el cielo. Vamos a ser como Él, pero Dios solamente Él. ¿Sí? Vamos a ser perfectos, pero Dios y Creador solamente Él. Aquí en la tierra somos hombres. Y Jesucristo dijo, las cosas que yo hice ustedes las harán y aún mayores cosas que harán. ¿Por qué? Porque todas las cosas que Él hizo, hermanos, las hizo como hombre, en el poder del Espíritu Santo. Pedro dice, en Hechos 10 está. Ahí dice el apóstol Pedro, cuando llegó a la casa de Cornelio, y se acuerdan ustedes cómo Dios levantó a Jesús y cómo refiriéndose a Jesús, anduvo haciendo bienes y maravillas y sanando a los enfermos y libertando a los cautivos, porque Dios estaba con él. Aleluya, hermanos, aleluya, porque Dios estaba con él. Lo dice claro el apóstol Pedro. Y cuando él echaba fuera los demonios, algunos criticones dijeron, por Belzebú los echa. En otras palabras, el diablo se está allí engañando a sí mismo. Y dicen, el diablo no se divide, señores. Si no, su reino ya hubiese caído. Y si yo he hecho los demonios por Belzebú, entonces ese reino está dividido. Sin embargo, les dice, yo he hecho fuera los demonios por el Espíritu de Dios. En otro pasaje dice, por el dedo de Dios. Es el Espíritu de Dios. Él estaba lleno del Espíritu. Y Él nos ha ofrecido a ti y a mí la llenura de su Espíritu. Es más, dijimos, ¿no? Lo primero que pusimos hoy, permanecer en Él es, primero, que Él permanezca en nosotros. ¿Y cómo? A través de su Espíritu Santo. Por eso es que no cualquiera, aunque se llame cristiano, es cristiano. Porque el cristiano tiene el Espíritu de Dios. Y el que tiene el Espíritu de Dios puede obedecer los mandamientos del Señor. Y por cuanto obedece los mandamientos del Señor, permanece en Cristo y Cristo en él. Y puede entonces, aleluya, gloria al Señor, amarle por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Puede andar como Cristo anduvo, puede imitarlo, puede decir como Pablo dijo, hermanos. Pablo dijo, el único apóstol que dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Yo quisiera retarles esta noche, o que nos retemos a nosotros mismos, o que el Espíritu y la palabra nos reten. Y que podamos decir que también nosotros podemos decir como Pablo. ¿Sí o no? Aleluya. A la gente, vean cómo caminamos
y caminen como nosotros caminamos. Amén, amén. Vean ustedes cómo andamos y hagan ustedes como nosotros hacemos. Ojalá llegue el día, hermano, Gloria a Dios. en que no nos avergoncemos de decir eso. Amén. Es posible, mis hermanos, Gloria a Dios. porque el que está en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí. Hay más, continuamos otro día Gloria. para la gloria del Señor. Gloria. Permanecer en Cristo Amén. es tener su Espíritu, es guardar sus mandamientos, es andar como el anduvo y es no pecar. Aleluya. Póngase de pie. Gloria a Dios. Génesis 39:9. Usted sabe lo que ahí dice, ¿verdad? José fue puesto en la casa de Potifar después de haber estado en la cárcel. Amén. Y Potifar era un oficial de Faraón, del país dominante en esa época, potencia. Y la Biblia dice que sobre todos sus bienes y sobre todas sus cosas lo puso. Y Dios prosperaba aquella casa. Pero la esposa de Potifar se enamoró de José. Amén. Y le invitaba, dice, y le invitaba Amén. Amén. a acostarse con ella, a dormir con ella. Eso dice la Biblia, Amén. Génesis 39. Y usted sabe qué es lo demás que ella quería, ¿verdad? Amén. Pero la Biblia dice que José le dijo: mi Señor, todo me ha entregado en mis manos.